Cordial saludo. El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Programa diseñado para nuestra reflexión bíblica, nuestra meditación, para asimilar contenidos del mensaje de Dios que nos ayudan para seguir creciendo conforme el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Cuando lo imposible se hace posible en Dios. Existen muchas situaciones en nuestra vida que desde las posibilidades humanas son imposibles de solucionar. Pero en Dios todo es diferente. Veamos lo que nos dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 17, del versículo 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Tres momentos que podemos experimentar en la vida, que se hace necesario hacer conciencia de ellos e ir superando cada uno hasta llegar al tercero, para poder nosotros experimentar el propósito de Dios en nuestras vidas. Si nos quedamos en el primero, pues será todo un fracaso. Si escuchamos el segundo y no pasamos al tercero, entonces es como abortar algo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso la primera etapa o el primer momento de nuestra vida es esa época, el antes de escuchar la verdad de Dios. Según el texto, entonces menciona que Sara no había sido bendecida. Pues dentro del texto Dios le dice a Abraham: voy a bendecir a Sara. Y dentro de esa bendición entonces también le menciona que le promete un hijo. Pero el énfasis está haciendo referencia que la va a bendecir. Por eso entonces esto podríamos decir que nos ilustra la realidad humana, cuando nos acostumbramos a vivir de la forma como aparentemente las circunstancias nos han tratado o se nos ha presentado. Hasta pensamos que no hay otra alternativa, pensamos que esto es lo que me correspondió y esta es la situación que yo estoy viviendo y que no hay salida a la situación que de una o de otra manera me corresponde. Ejemplo de una situación de estas es cuando las personas viven ese vacío existencial, ese vacío, ese sinsentido de la vida. En esas situaciones entonces las personas se llenan de temores, de angustia, de complejo, se llenan de dolor, se llenan de incomodidad, de impotencia. ¿Y cuántas personas son afectadas en su vida personal, en su vida familiar, en todos los aspectos de su propia existencia? Al punto que la vida como que carece de brillo, carece de sabor, carece de sentido. ¿No será que esto es lo que le ha estado sucediendo a usted? Esto sería como decir: no tenemos otra alternativa. Esto me recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 37, el versículo 11, cuando dice la palabra: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así hay mucha gente. Querido oyente, ¿no será que usted es uno de estos? ¿No será que usted es uno de los que está viviendo una condición así, de esta manera? Así ve mucha gente derrotados, sin ninguna posibilidades, se sienten vencidos, se sienten derrotados, se sienten fracasados. Según entonces la lectura de la palabra de Dios, deja ver allí el texto que la situación que vivía entonces Abraham y Sara ya eran ancianos, tal vez acostumbrados a vivir como les había deparado entonces la vida, las circunstancias de la vida. Pero luego vino una palabra del Señor, y dentro de la palabra del Señor es: yo le prometo que Sara va a ser bendecida. Le prometo que Sara va a ser bendecida, porque también ya había una palabra de bendición para la vida de Abraham. Esto entonces nos deja ver la segunda idea.
Y la segunda idea es entonces las posibilidades que nos da Dios para nuestra propia vida. Y esas posibilidades son palabras que vienen de parte de Él de una forma clara, directa, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra lógica, a nuestra razón, para que la podamos escuchar y creer que existe una posibilidad inmensa en medio de la situación complicada que estamos viviendo. Ese es el caso de Abraham. Entonces Dios diciéndole algo, pero muchas veces sucede que cuando nos dice nuestro Dios algo, estamos tan afectados, ya tenemos tanta incredulidad, estamos en tanta incertidumbre, que entonces como que no creemos y hasta nos causa risa lo que el Señor nos está contando, lo que el Señor nos está diciendo. Pues a Abraham le sucedió eso, ¿no? Dice que le causó risa. Recordemos la estructura del texto. Dice la palabra, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. La bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Mire que la estructura del texto está haciendo referencia en dos oportunidades el término la bendeciré. Sin embargo, cuando dentro de esa idea de la bendición, porque es importante entender que la bendición no es el hecho de pensar que va a tener un hijo solamente. El tener un hijo es parte del resultado de que la persona iba a ser bendecida. Así que dentro de estas condiciones podríamos decir que todas esas condiciones que el Señor le habla a Abraham le causó risa, ¿no? Es como que yo no puedo creer que esto pueda suceder en mi vida, que pueda suceder en la vida de mi esposa, que pueda suceder en nosotros como pareja. Estas situaciones, hermanos y amigos, no solamente le sucedió a Abraham, sino que también le sucedió a la misma Sara. Dice la palabra de Dios que el Señor, hablándole a Abraham, dice así: te aseguro que regresaré el próximo año por este mismo tiempo y tu esposa Sara tendrá un hijo. Dice en el libro de Génesis capítulo 18, el versículo 10 al 14, voy a tomar algunos apartes de este texto. Dice la Biblia que Sara estaba escuchando la conversación, entonces a Sara le causó risa lo que le estaba diciendo. Y Sara entonces menciona, nosotros ya somos viejos. Dice la palabra entonces que Sara expresó ya a una mujer acabada, estando yo tan vieja y acabada, dice una versión bíblica, siendo mi esposo un anciano. Entonces, claro, esto le causó risa. Pues si se coloca uno como en los zapatos de ellos, pensaría uno, no, pues esto es para uno sentarse a reírse, porque uno dice, esto es un chiste que nos están diciendo, ¿no? Cuando las cosas de Dios, entonces, cuando lo que Dios nos está diciendo nos parece como que fuese un chiste, ¿no? Y eso es lo que le sucedió a ellos. Uno no cree una condición de estas, y a muchas personas en lo que están viviendo, cuando llega la palabra de Dios, están tan afectados, o estamos tan afectados, y estamos tan dañados por las circunstancias negativas, que entonces nos parece que eso no es posible. Nos parece que no es posible, porque encontramos entonces que viene una palabra de bendición para nuestras vidas de parte de nuestro Dios, que nos está diciendo, es que yo quiero bendecirlos. Y a nosotros nos parece que no, porque hemos vivido como tanto en la sombra de la maldición que pensamos que no es posible. Recordemos que esta misma idea se la había mencionado el Señor a Abraham en el capítulo 12. Dice la Biblia, capítulo 12, versículo 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Mire el juego de palabras que menciona el texto. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra clave que se menciona allí es bendecir. Así que en la circunstancia que estemos viviendo o lo que usted está viviendo, aquella situación negativa, adversa, donde usted piensa y dice no hay nada que hacer, todo está perdido, llega la palabra de nuestro Dios. Y la palabra se está predicando para su vida porque Dios quiere bendecirlo. ¿Qué es eso de ser bendecidos por Dios? Eso de ser bendecidos por Dios, la iglesia nos ha estado enseñando que la idea de ser bendecidos es algo bien interesante. Y esa forma que menciona la palabra
en relación con Sara, mire lo que se dice. Bendeciré a Sara, tendrán un hijo, vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró en tierra, le causó que esto era un chiste, que esto era una broma, porque eso es imposible. Hoy Dios nos habla a nosotros, mostrándonos que existe una mejor posibilidad de vida para nosotros los seres humanos. Esto se menciona en la Biblia y Dios de una o de otra manera nos está diciendo. Muchos se quedan en lo imposible y están tan afectados que no ven otra alternativa, no ven otra posibilidad. ¿Sabe que me hace recordar a medida que estoy hablando en la experiencia que vivieron los yernos de Lot? Dice la palabra de Dios que cuando Lot les habló a ellos sobre todo lo que iba a pasar, una palabra que vino para salvarles la vida, entonces dice la Biblia que a ellos les parecía, a los yernos, les parecía que Lot se burlaba de ellos. En otras palabras, ¿será que es que Lot nos está haciendo alguna broma? ¿Se está burlando de nosotros? Eso es un cuento lo que nos está diciendo. Tal vez, querido oyente que me escucha en este momento, usted está viviendo esa misma experiencia. A medida que está escuchando la palabra de nuestro Dios, que se le está predicando, que se le está compartiendo, en medio de la situación que usted está viviendo, usted pensará que lo que se le está diciendo es una broma, que es un cuento, que no es posible. Y usted está tan afectado, tan dañado por las circunstancias que ha estado viviendo, que entonces está pensando que no es posible que la situación suya tenga solución. Pero querido amigo, querido hermano, quiero decirle que en Dios hay unas posibilidades tremendas, extraordinarias, para que nosotros seamos bendecidos. Así que esta segunda posibilidad está a nuestro alcance. Es para nosotros, es para nuestra vida, para que seamos diferentes. Es para que el milagro de Dios opere en nuestras vidas. Usted es importante, usted es valioso y por eso Dios le habla de esa manera, porque usted es más grande que aquella situación difícil que usted ha estado viviendo. Así que el propósito de nuestro Dios para todos los seres humanos es que Él nos quiere bendecir. Por eso, ¿qué es eso de la bendición de Dios? La bendición de Dios es una fuerza salvadora que produce condiciones de bienestar. Eso la iglesia nos lo ha estado afirmando, nos lo ha estado enseñando. Dios a través del pueblo, de la iglesia, nos está mencionando esta gran verdad. Así que eso es lo que quiere hacer Dios con su vida. Bendición como una expresión de la salvación de Él, que lo lleva a superar la situación que usted está viviendo. Increíble. Así que podríamos decir de esta forma que existen bendiciones universales y bendiciones individuales. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Hay bendiciones particulares porque Dios tiene propósitos individuales. Y en esa bendición individual es para usted. Hay algo para su vida. La bendición no es para unos y para otros no. Existe una bendición individual, una bendición particular que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Así que parte de la bendición es aprender a interpretar nuestra vida. Es aprender a hacer una lectura de nuestra vida. Es aprender a entender lo que Dios quiere con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por encima de muchas circunstancias que me suceda, es aprender a interpretar para poder vivir y encontrar el sentido de mi existencia. Así que la bendición, podríamos decir que la bendición de nuestro Dios son regalos que Él nos concede. Si queremos la bendición de Dios, es necesario dejarnos recrear por las posibilidades de Él. Escuche muy bien. Eso es lo que hace nuestro Dios. Empieza a obrar dentro de sus posibilidades. Entender la vida más allá de las cosas. Entender la vida más allá del momento. Entender más allá la vida de situaciones que se están presentando. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. La bendición de Dios no se reduce a condiciones personales. Es necesario, querido oyente, que usted pueda replantear y pueda ver la iluminación y la claridad de Dios que llega a nuestras vidas. Así que ante tantos traumas o tantas dificultades, ante tantos desaciertos que usted está viviendo, donde no le encuentra más sentido a la vida, por favor, está el mensaje de Dios y este es el segundo nivel, este es el segundo momento de la existencia de un ser humano para que tome una decisión. No se deje coger la tarde. Tome la decisión para vivir diferente. Así que en este segundo momento de su vida, donde la promesa de ser bendecido es clara para su experiencia, usted puede estar tan bloqueado por tantas circunstancias en su vida personal,
pero entonces es hora de usted abrirse a las posibilidades de Dios. No se acostumbre a vivir así. No se acostumbre a vivir derrotado, fracasado. No se acostumbre a pensar que ya no tiene ninguna posibilidad, cuando la promesa y la claridad de nuestro Dios es que Él tiene el poder para bendecirle de una forma directa, de una forma concreta. Por eso viene entonces la tercera posibilidad. Y la tercera posibilidad entonces es que usted coja esta palabra y la coloque en práctica, que usted la lleve a su vida, que usted tome la decisión y que usted diga, lo voy a hacer. Así que en una tercera posibilidad para el ser humano es que se disponga para recibir la bendición. Abraham, Sara lo lograron y experimentaron la bendición del Señor. Dentro de esa bendición sucedieron muchos detalles, muchas cosas para sus vidas. Vieron cantidad de situaciones, cantidad de cosas, pero no fueron las cosas o los detalles solamente como la idea de la bendición. Es la gran bendición sobre la vida de la persona, y dentro de esa bendición se fueron gestando cantidad de situaciones en la vida de ellos, donde ellos pudieron experimentar de una forma grande, hasta poder experimentar la idea de ellos poder tener su hijo, por ejemplo. Pero hace parte de todo ese paquete de lo que es la bendición. Dice la palabra de Dios, hablando de Abraham, dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Es una forma de expresar el texto para dejar ver cómo ese hombre vivió en la bendición de nuestro Dios. Así que usted tiene esa posibilidad de vivir ese tercer momento. Por eso entonces la idea de los tres momentos. El momento donde solo veo la situación negativa, adversa de la vida. El segundo momento donde está la palabra de Dios. Y el tercer momento donde yo digo, voy a vivir eso. Me abro a las expectativas, a lo que Dios me está diciendo, porque esto lo quiero para mi propia vida. Es la oportunidad para usted tomar decisiones concretas y poder colocar su vida en la forma como Dios quiere. Dios lo trajo a este mundo para que usted sea bendecido. Dios lo trajo a este mundo para que usted vea la intervención de Él en detalle de su propia existencia dentro de esa bendición poderosa que el Señor quiere obrar en su vida. Conclusión de todo esto que Dios nos está regalando es en qué etapa de su vida usted se encuentra. En aquella donde no le encuentra salida a su propia existencia, a los problemas, a las situaciones que se encuentra. Por eso, frente a esa situación, le invito a que se disponga a escuchar la propuesta que le hace el Señor. Y frente a esta propuesta que nos hace el Señor nos está diciendo que hay grandes posibilidades para nuestra vida. Pero a veces estamos tan bloqueados, tan afectados, tan dañados, que llega la palabra y no queremos ya escuchar. Como que llega y rebota en nuestras vidas, no se haga más daño. Este es el trabajo que nuestra iglesia, que nosotros en la iglesia estamos haciendo. Estamos queriendo ayudar a las personas porque tenemos territorios de bendición para poder construir en la vida de los seres humanos territorios llenos de bendición para que la gente pueda vivir lo que realmente las Sagradas Escrituras nos está diciendo. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando de lo que es la experiencia de la realización de la bendición de Dios en la vida de un ser humano. Dios es más grande que todas las situaciones difíciles que usted está viviendo. Por eso entonces puedo decirle que hoy es su gran oportunidad. Hoy es el momento de perla para que usted tome esta decisión. Yo le invito a que usted, donde se encuentre, haga un alto. Y si es posible, se arrodille y le diga al Señor, Señor, yo creo en esas posibilidades. En medio del infierno que usted esté viviendo, en medio de las limitaciones que usted esté teniendo en esta hora, yo le invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que usted, donde se encuentre, se arrodille y le diga al Señor, haga una oración y que en este momento le permita a nuestro Dios que Él obre en su vida. Voy a orar por todos. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias. Y gracias porque podemos tener la confianza y la seguridad que tú estás obrando. Gracias, Dios mío, porque en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio de la crisis que podamos vivir los seres humanos, viene una palabra fresca, una palabra clara, una palabra contundente para nuestras vidas, cargada de razones espirituales, cargada de promesas que tú nos enseñas a través de la palabra para dejarnos ver que hay una posibilidad mejor, pero que se necesita en un tercer momento que tomemos esa decisión y podamos experimentar
el milagro, la obra tuya en nuestras vidas. Padre grande, tu palabra nos enseña que lo tuyo está por encima, que todo lo tuyo está por encima de las circunstancias adversas, difíciles que podemos estar viviendo. Padre, coloco delante de tu presencia a todas aquellas personas que están haciendo un alto en este momento y que están haciendo ese replanteamiento en la vida para ubicarse dentro de los propósitos tuyos y que van a buscar ayuda, que nos van a llamar y que van a buscar orientación para poder ser guiados de acuerdo al propósito que tú tienes con cada vida, Padre eterno. Gracias. Bendice a todos los que escuchan, Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.